Florencia, un escenario de poder. Imagina caminar por Florencia en el siglo XV. Las calles son angostas, llenas de comerciantes que gritan sus precios. Los talleres de artistas dejan escapar el olor a pigmentos recién molidos, y las campanas de las iglesias marcan el ritmo de la ciudad. Pero detrás de ese bullicio hay algo invisible que mueve todo: el dinero. En esa época, no existía Wall Street ni bancos centrales como hoy. Pero sí existía una familia que comprendió antes que nadie que el crédito era más poderoso que cualquier espada. Esa familia era la de los Medici. Para que te hagas una idea, si Jeff Bezos controla Amazon, Musk controla autos eléctricos y cohetes, y Zuckerberg controla las redes sociales, los Medici controlaban todo eso. Pero en el Renacimiento, no tenían internet ni inteligencia artificial, pero tenían el equivalente: la banca, la política y el arte. Y créeme, con eso dominaron Europa. Giovanni di Bicci, el banquero discreto que fundó un imperio. La historia arranca con Giovanni di Bicci de Medici, el hombre que sentó las bases. A diferencia de los nobles arrogantes que gastaban fortunas en guerras, Giovanni era un tipo práctico, discreto y calculador. No era el típico millonario que presume su riqueza. Al contrario, cultivaba una imagen de austeridad. Su genio fue entender que la clave no estaba en acumular oro en cofres, sino en moverlo de manera inteligente. Giovanni usó las letras de cambio, que funcionaban como un PayPal medieval. Podías viajar de Florencia a Londres sin cargar con monedas, solo con un papel firmado que aseguraba tu dinero en la otra ciudad, seguro y rápido. Y aquí viene su golpe maestro: se convirtió en banquero del Papa. Eso equivaldría a que hoy tu startup financiera tuviera como cliente exclusivo al Vaticano, Google y la Casa Blanca al mismo tiempo. Ser banquero del Papa no era solo un contrato, era el sello de que tu banco estaba bendecido, literalmente. Giovanni expandió el Banco Medici con sucursales en las ciudades clave del comercio europeo: Venecia, Roma, Ginebra, Londres y Brujas. Era como montar las primeras oficinas de una multinacional financiera. Pero lo más impresionante no era su dinero, sino su reputación. En una época en la que los banqueros eran vistos como usureros y hasta pecadores, Giovanni logró algo único: que lo respetaran, que confiaran en él y que incluso lo admiraran. Florencia, la cuna perfecta. Ahora, ¿por qué Florencia? ¿Por qué no Roma, París o Venecia? Florencia era una ciudad-república, lo que significa que, a diferencia de los reinos gobernados por monarcas absolutos, aquí el poder se repartía entre familias influyentes. Era un sistema turbulento, lleno de intrigas, pero esa misma competencia la convirtió en una cuna de innovación. Cada familia quería destacar: los Albizzi, los Strozzi, los Pazzi. Todos competían no solo por el dinero, sino por dejar huella. Esa competencia generó un caldo de cultivo para el arte, la arquitectura y el pensamiento. Era como Silicon Valley en el Renacimiento. Muchas familias inversores apostando por artistas inventores, buscando quién sería el próximo unicornio cultural. Y los Medici fueron los mejores en identificar y financiar talento. En Florencia no podías gobernar con ejércitos, porque no eras rey, pero podías gobernar desde las sombras con préstamos, favores y alianzas. Y eso fue exactamente lo que hizo Cosme. Uno de sus grandes logros fue financiar la construcción de la cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi. Nadie sabía cómo levantar semejante estructura sin que se derrumbara. Era un reto arquitectónico casi imposible. Cosme apostó por él, y cuando la cúpula se levantó, la ciudad entera se quedó boquiabierta. ¿El mensaje? Si los Medici pueden lograr esto, pueden lograr cualquier cosa. La cúpula no era solo una obra religiosa, era un anuncio publicitario en piedra. Hoy lo veríamos como un Moonshot Project. Esos proyectos que las grandes tecnológicas financian no porque den ganancias inmediatas, sino porque construyen imagen y legado. Musk con SpaceX, Bezos con Blue Origin, Cosme con el Duomo de Florencia. Prestaba dinero a sus rivales y al hacerlo los ataba a él. Financiaba obras públicas y así compraba el cariño del pueblo. Apoyaba a artistas y filósofos y su nombre quedaba ligado al prestigio cultural de la ciudad. En cierto momento, sus enemigos lo acusaron de abusar del poder y lo exiliaron. Pero el efecto fue el contrario. Florencia se dio cuenta de que sin Cosme, la ciudad se hundía en el caos. Lo llamaron de vuelta
y regresó más fuerte que nunca. Este regreso triunfal es parecido a lo que ocurre cuando una figura poderosa hoy es cancelada, pero su ausencia demuestra cuánto lo necesitaban. Es el clásico caso de hablen bien o mal de mí, pero hablen. Cosme entendió que la narrativa siempre se podía torcer a su favor. Una de las ideas más brillantes de los Medici fue el mecenazgo. Hoy hablamos de marketing, publicidad y branding. Los Medici ya lo hacían, pero en lugar de anuncios en YouTube, invertían en arte. Financiaron a artistas como Fra Angelico, Donatello y Brunelleschi. Cada obra llevaba implícito un mensaje. Los Medici son los guardianes de la belleza y el progreso. Imagínate si Apple, en lugar de hacer campañas publicitarias, pagara a los mejores artistas del mundo para decorar ciudades enteras con su logo. Eso hicieron los Medici, pero con iglesias, esculturas y pinturas. Aquí, en esta primera parte de la historia, ya vemos cómo una familia pasó de ser banquera a convertirse en sinónimo de poder, y lo hicieron entendiendo 3 principios que siguen vigentes hoy. 1. El dinero sin confianza no vale nada. 2. El crédito es más poderoso que la espada. 3. El arte y la cultura son las mejores inversiones en reputación. Veremos cómo sus descendientes, en especial Lorenzo el Magnífico, elevaron estas estrategias a un nivel aún más espectacular, hasta convertir a Florencia en el corazón del Renacimiento. Si Giovanni fue el fundador y Cosme el estratega, Lorenzo de Medici fue el showman, el carismático, el que convirtió a la familia en leyenda. Lo llamaban el Magnífico, y créeme, no era un apodo exagerado. Lorenzo no solo heredó un banco, heredó un escenario, y lo transformó en un espectáculo. ¿Cómo? Con algo que hoy domina el mundo, la influencia cultural. Si Cosme entendió que el dinero compra política, Lorenzo entendió que el dinero compra atención. Y en un mundo donde la atención lo regula todo, igual que en la era de TikTok y YouTube, Lorenzo fue un maestro. Lorenzo convirtió a Florencia en un taller de genios, apoyó a Botticelli, a un joven Miguel Ángel, a Leonardo da Vinci y a decenas de artistas y filósofos. No era un simple patrocinador, era un curador de talento, como un productor de Netflix eligiendo las series que van a definir la década. Gracias a él, Botticelli pintó obras como El nacimiento de Venus. Miguel Ángel tuvo acceso a formación desde que era casi un niño. Leonardo encontró un ambiente donde la ciencia, el arte y la ingeniería podían florecer. Cada pintura, cada estatua, cada edificio era, en el fondo, un anuncio publicitario de los Medici, solo que en vez de decir «compra ahora», decían «admira la grandeza de nuestra familia». Pero Lorenzo no era solo un mecenas, era un político nato, con un carisma que lo hacía amado por el pueblo. A diferencia de otros líderes que gobernaban con miedo, Lorenzo gobernaba con presencia. Organizaba fiestas, procesiones, concursos de poesía. Era como un influencer moderno que no se limitaba a postear, sino que estaba presente en la vida cotidiana de la gente. Sabía que la política no se trata solo de leyes, sino de emociones, y al mismo tiempo era un hábil diplomático. Mantuvo a raya a potencias como Nápoles, Milán y Roma, usando alianzas, matrimonios estratégicos y préstamos. Era un jugador de ajedrez en un tablero lleno de lobos. Pero claro, el éxito trae enemigos, y aquí es donde la historia se convierte en un thriller. En 1478, durante la misa mayor en la Catedral de Florencia, estalló la conspiración de los Pazzi. La familia Pazzi, rivales de los Medici, se había aliado con otros poderosos, incluso con el Papa Sixto IV, que veía con malos ojos el poder creciente de los Medici. El plan era simple y brutal: asesinar a Lorenzo y a su hermano Giuliano frente a toda la ciudad. Imagínate el escenario: la catedral llena, el sacerdote en el altar, y de repente cuchillos brillando entre la multitud. Giuliano fue apuñalado hasta morir. Lorenzo, herido en el cuello, logró escapar refugiándose en la sacristía. Florencia estalló en caos, pero en cuestión de horas, la ciudad se volcó contra los conspiradores. Los Pazzi fueron capturados y ejecutados públicamente. La violencia fue brutal, pero el mensaje fue claro. Los Medici no solo habían sobrevivido, habían ganado más poder que nunca. Es como cuando una empresa es atacada mediáticamente, y en lugar de hundirse, se fortalece. Lorenzo convirtió una tragedia en un golpe maestro de legitimidad. Después de la conspiración, Lorenzo entendió mejor que nunca el valor de la narrativa. Reforzó su papel de mecenas, apoyando aún más al arte y la cultura. Miguel Ángel, que apenas era un adolescente, fue acogido en el Palacio Medici.
casi como un hijo adoptivo. Botticelli pintaba alegorías que celebraban la visión humanista de Lorenzo. Los filósofos de la Academia Platónica, como Marsilio Ficino, hablaban de una nueva forma de ver el mundo, más centrada en el hombre y en la razón. Todo eso, por supuesto, tenía un trasfondo político: reforzar la idea de que bajo los Medici, Florencia no era solo una ciudad, era el centro del universo cultural. Hoy las grandes corporaciones hacen algo parecido. Google financia proyectos de inteligencia artificial, Tesla financia avances en energía limpia, Apple financia arte digital y arquitectura futurista. No lo hacen solo por altruismo, lo hacen porque esas inversiones construyen marca, prestigio y poder blando. Lorenzo también destacó como diplomático. Italia en esa época era un tablero dividido en varios estados: Florencia, Venecia, Milán, Nápoles, el Papado, todos luchando por poder. Era como un multijugador de estrategia. Lorenzo mantuvo el equilibrio con un talento sorprendente. Supo cuándo ceder, cuándo presionar, cuándo prestar dinero y cuándo perdonar deudas para ganar aliados. Este estilo se parece mucho a cómo hoy los gigantes tecnológicos hacen alianzas estratégicas. Apple con Disney, Amazon con estudios de cine, Microsoft con OpenAI. No siempre se trata de ganar en el corto plazo, sino de mantener un equilibrio que asegure supervivencia y dominio en el largo plazo. Pero incluso el Magnífico no era invencible. Hacia el final de su vida, la presión política y las finanzas del banco empezaron a deteriorarse. Los gastos en arte y diplomacia eran enormes, y el Banco Medici no siempre podía sostenerlos. Lorenzo murió en 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón llegó a América. Su muerte marcó el inicio de un periodo de inestabilidad para Florencia. Sin su carisma y su visión, la ciudad perdió equilibrio. La figura de Lorenzo nos muestra algo muy actual: el poder de la atención. Él entendió que quien controla la narrativa cultural controla la política, y eso es lo que vemos hoy con las redes sociales, el streaming y la economía digital. Así como Lorenzo usó a Botticelli para moldear la visión del Renacimiento, hoy Netflix o TikTok moldean cómo entendemos el mundo. El poder cultural siempre será más profundo que el poder militar. Si pensabas que la historia de los Medici ya era grande, espera. 2 de sus descendientes se convirtieron en papas. Sí, los banqueros de Florencia llegaron al mismísimo Vaticano. El primero fue Giovanni de Medici, hijo de Lorenzo el Magnífico, que se convirtió en León X. Desde el inicio dejó clara su visión: Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. Y vaya que lo disfrutó. Organizó banquetes fastuosos, fiestas interminables y gastó en arte como si tuviera una tarjeta de crédito infinita. Pero su exceso tuvo consecuencias. Para financiar sus gastos, autorizó la venta de indulgencias, pagar dinero a cambio de perdonar pecados. Una práctica tan abusiva que encendió la chispa de la Reforma Protestante con Martín Lutero. En pocas palabras, un Papa Medici fue el detonante de la ruptura más grande en la historia de la Iglesia. El segundo Papa Medici fue Clemente VII, primo de León X, y si León representa el lujo, Clemente representa la tragedia. Durante su papado ocurrió el saqueo de Roma en 1527, cuando las tropas del emperador Carlos V arrasaron la ciudad. Iglesias destruidas, obras saqueadas, miles de muertos. Fue una humillación para la Iglesia y para la familia. Aquí se ve claramente la fragilidad del poder. Los Medici habían llegado al punto más alto, y aún así no pudieron evitar una catástrofe, como si hoy Apple o Google colapsaran en medio de un ciberataque global. La imagen de invencibilidad se derrumba en cuestión de días. Claro, no todo en los Medici fue arte y diplomacia. También hubo sombras, corrupción, deudas impagables, manipulaciones políticas. El Banco Medici, que alguna vez fue la institución financiera más poderosa de Europa, terminó quebrando. Los préstamos incobrables, los malos manejos y la corrupción interna lo llevaron a la ruina. Esto nos deja una lección que sigue vigente. En el capitalismo, no importa qué tan alto llegues, si pierdes el control financiero, todo puede desplomarse. Lo vimos con Lehman Brothers en 2008. Lo vemos hoy con startups que levantan millones y desaparecen en 2 años. El dinero necesita estrategia, no solo ambición. Los Pazzi, los Albizzi, el Papa Sixto IV, emperadores. Los Medici siempre tuvieron enemigos, pero curiosamente, eso reforzó su mito. Cada ataque, cada crisis era convertido en una historia que engrandecía su poder. La conspiración de los Pazzi fracasó y consolidó a Lorenzo. El exilio de Cosme lo hizo regresar más fuerte. El saqueo de Roma, aunque devastador, no borró el nombre de la familia, que siguió apareciendo en la historia de Florencia y del papado. Es el mismo fenómeno que vemos hoy con figuras como Elon Musk o Jeff Bezos, odiados y criticados, pero cada crisis los coloca aún más en el centro de la narrativa. Y aquí llegamos a lo más importante: el legado. Sin los Medici, el Renacimiento no habría sido lo que fue. Ellos financiaron a Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Botticelli, Brunelleschi,
Genios que definieron el arte y la ciencia para siempre. Pero su legado no es solo cultural, también es conceptual. Fueron los primeros en entender que 1. El dinero podía convertirse en poder político. 2. El arte podía ser usado como propaganda. 3. La reputación podía construirse con inversiones estratégicas en cultura. En otras palabras, inventaron el manual de cómo usar el capital para moldear la sociedad. Hoy vemos a multimillonarios hacer lo mismo. Musk quiere colonizar Marte y controlar la movilidad eléctrica. Bezos quiere reinventar el comercio y los viajes espaciales. Gates invierte en salud global. Zuckerberg en el metaverso. Arnold en el lujo eterno. Todos, de alguna forma, están jugando el juego Medici, usar su dinero no solo para ganar más, sino para dejar un legado que defina una era. Y del mismo modo que los Medici enfrentaron críticas, conspiraciones y crisis, las élites modernas también descubren que la riqueza viene acompañada de enemigos y límites. La historia de los Medici no es una anécdota del pasado, es un espejo del presente. Nos muestra cómo una familia pudo pasar de ser simples banqueros a convertirse en arquitectos de una civilización, cómo entendieron que el arte no era un lujo, sino una inversión en narrativa, cómo usaron la política, la banca y la cultura para trascender siglos. Y lo más impresionante es que aún hoy, cuando miramos la cúpula del Duomo en Florencia o un cuadro de Botticelli, seguimos viendo su marca. Ellos demostraron que el poder económico puede ser efímero, pero el poder simbólico es eterno. En el fondo, la verdadera enseñanza es esta: el dinero compra cosas, pero la visión compra historia. Hasta aquí llega el video de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido o entretenido, que de eso se trata. Si llegaste hasta aquí, de verdad, tu apoyo significa muchísimo. No olvides dejarme un like si te gustó, que eso me ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Y si aún no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Subo contenido todas las semanas, así que no te lo pierdas. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció este video o qué te gustaría ver en el próximo. Siempre leo todo lo que me dejan. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho y hasta la próxima.